Estás entrando a Se Desnuda la Piel podcast. Bienvenido. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua entre los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces, mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Bienvenidos, queridos amigos, hoy martes de literatura, estamos de vacaciones, pero no por ello dejamos de celebrar a quien merece el honor de ser celebrado. Julio Cortázar y su novela Rayuela este año cumple 50 años de haber visto la luz. Escuchaba una entrevista que le hicieron en tierras mexicanas a nuestro querido Julio Cortázar y él mencionaba que cuando publica Rayuela, las gentes grandes, mayores, los críticos, no le entendían. Rayuela en ese entonces encontró acogida entre los jóvenes y mencionaba en esa entrevista, en la cual ya habían pasado 20 años de Rayuela, que los jóvenes seguían siendo ese público que apreciaba Rayuela en toda su dimensión. Productor, bienvenido sea usted a este Se Desnuda la Piel mini de literatura. ¿Cómo está? Muy contento, Claudia. Las vacaciones me han sentado muy bien. La Riviera Maya está a la vuelta de la esquina. El fin de semana fue bastante agradable. Fui a Xel-Há, estuve nadando un rato. El mar es precioso. Claro, todo eso ocurrió en mis fantasías animadas porque es un dineral. Es carísimo Cancún, pero pues ya iremos, productor, ya saldrá del podcast, usted qué sabe. Hay que poner nuestro PayPal ahí para que los compañeros podescuchas nos aporten y pues de a 10 pesitos por podescucha. Por ahí estaba leyendo la estadística, dice que traemos como 5,000 reproducciones del podcast. De a 10, pues sí alcanza, ya alcanzó. Queridos amigos, ustedes cáiganse con una lana y nosotros los reportamos desde tierras mayas. Yo creo que lo más maravilloso de Rayuela para estas vacaciones, el multilibro y antilibro que es. De alguna manera hay obras musicales, hay referencias, en el radio le hicieron programas especiales y sobre todo, como usted lo comenta, a Cortázar lo que le encantaba es que los jóvenes tomaran Rayuela. Es un mito ya ese libro. La maga y todos sus pasajes y sus personajes, su lenguaje tan refinado, tan oscuro, tan lleno de cosas, que es fantástico que un libro así siga vivo. Sí,
La, la idea de grabar un disco de manera más o menos académica, leyendo un texto tras otro, con esa sensación de cosa muerta que dan los discos de escritores, no me gusta demasiado. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio, en la medida en que las pausas, las equivocaciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. En definitiva, lo que yo creo es que esta negativa a grabar un disco así de tipo académico se conecta con la negativa un poco más importante para mí a escribir cosas de tipo académico. Es decir, que en la medida de lo posible me gusta que desde la primera frase haya un contacto entre el que me va a leer y yo mismo. No porque yo escriba pensando en que alguien me va a leer, sino más bien porque siempre he tenido la impresión de que el hecho mismo de ponerme a escribir significaba de alguna manera una tentativa de contacto, no con personas definidas, no con lectores definidos, probablemente conmigo mismo o con una realidad ajena y exterior con la que se busca precisamente el contacto para que para que llegue a ser un poco menos ajena y exterior. La verdad es que tengo muchos discos grabados por poetas y novelistas y siempre me ha molestado eso de sentir que un señor lo sientan en una silla en un estudio de grabación y él ha preparado ya determinados textos y hay un gran silencio y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Por eso esta especie de introducciones, porque prefiero improvisar incluso en las lecturas que voy a hacer. Más vale leer mal siendo uno mismo que pretender igualar a un buen lector profesional. Y sobre todo porque quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye ahora este disco. Y cuando digo usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. Textos cortos, porque los largos a los 5 minutos de lectura, como desgraciadamente hemos perdido casi por completo el sentimiento oral de la literatura. Los discos de los escritores se empiezan a escuchar con gran atención y respeto y nadie hace ruido al revolver el azúcar en el café, pero al cabo de 4 o 5 minutos ese interés decae, primero porque uno casi nunca está solo cuando escucha esos discos, no es como cuando se lee un libro. Entonces hay una impaciencia progresiva que va ganando el ánimo y al final es bastante frecuente que todo el mundo se ponga a hablar, cosa que no me parece nada mal, porque es bastante injusto que sea yo el único que hable si ustedes son 5 o 6, o incluso solamente uno, pero en fin. De todas maneras, puesto que no estoy físicamente con ustedes para tomar ese café o ese trago o fumar esos cigarrillos, es mejor que les lea textos cortos y lo más variados posible. Así es, amigos. Rayuela es una novela que para mí personalmente es un parteaguas en mi vida,
me fue obsequiada la novela cuando yo tenía, ¿qué tendría de edad? Dios santo, ¿cuánto tengo trabajando en esta empresa? Pues yo creo que unos 34 años. Y me la regaló un amigo el día de mi cumpleaños. Y fue cuando yo lo conocí. Uh-huh. Y me sorprendió, definitivamente. Yo la leí, la he leído como 3 veces. Y la leí primero en orden, después me fui por los capítulos y luego como se me dio la gana. Y me sorprende, en realidad sí, es una novela con muchos rostros, es una invitación al asombro, como era Julio Cortázar. Se han dado varios homenajes, de hecho hay una exposición aquí en México con referencia a Rayuela. Y además, en Canal 11, pues ya saben, nuestros amigos de Canal 11 agarran y hacen estos homenajes que son bien interesantes. Pero nosotros queremos invitarles a leer Rayuela. ¿Y por qué? Vale la pena, hay un asombro tremendo. Quiero leerles parte de una nota escrita en Guadalajara, Jalisco, el 23 de mayo del 2010. Sobre el autor de Rayuela. Julio Cortázar necesitaba poco para vivir. Era altísimo, cerca de 2 metros y flaco, y tenía cara de niño. Casi hasta el final, febrero de 1984, la tuvo. Carlos Fuente contó esa semana en Madrid, como parte del ciclo en España de la cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara, que cuando ambos eran muy jóvenes fue a visitar por primera vez a Julio y le preguntó al muchacho que salió a abrirle: muchacho, ¿está tu padre? Cuando muere de una enfermedad en la sangre supuestamente adquirida en Nicaragua, recordó en el ciclo su amigo Sergio Ramírez, ya Cortázar, nacido en 1914. Era un hombre melancólico, herido por una muerte cercana, la de su última mujer, Carol Dunlop, y por la evidencia de que se le acababa el tiempo. Ahora se sabe que cuando estuvo más alegre, cuando escribió Rayuela entre 1950 y 1956, sus primeros años en París fue pobre pero feliz. Era el autor asombrado de cartas que explicaban cómo se gestó esta novela interminablemente maravillosa. Esto es algo muy interesante, amigos. Creo que hoy en día se practica poco el tema epistolar. Sin embargo, antes pues era el único medio de comunicación entre personas que vivían lejos, porque el teléfono siempre ha sido muy caro. Por lo tanto, la editorial Alfaguara va a publicar un libro que se llama Las cartas a los Jonquieres. Los Jonquieres eran unos amigos cercanos de Cortázar, a los cuales dedicó el libro de Rayuela. Estas cartas fueron encontradas por Aurora Bernárdez, su primer mujer y albacea del escritor. Ella además fue quien le cuidó en los últimos años de vida. ¿Cómo ve este tema, productor, de poder leer estas cartas? Es meternos a la intimidad del hombre y su divagar creativo. Uh-huh. Es algo muy interesante porque en ese momento Cortázar era un simple, normal y común peatón. Uh-huh. Ahora, después de tantos homenajes, de tanta obra conocida, reconocido, pues ya lo vemos distinto y encontramos en él la sencillez de un artista. Así es. Hace algunos años dediqué una trilogía de podcast a Cortázar. Les invito a que la escuchen, a que la busquen. Por favor, les voy a dejar las ligas en el podcast para que pues no tengan que buscar demasiado. Y les invito a visitar el blog mismo para que ahí se den cuenta. En el primero de los podcasts hablábamos de Cortázar y Fantomas, la amenaza elegante, y cómo Cortázar usó el cómic para difundir temas que tienen que ver con la política mundial y los cambios en esta política que son tan necesarios. También el siguiente habla acerca de Cortázar poeta. En exploré una parte de él que es poco apreciada, por decirlo así, y que tiene que ver con su poesía. Y también grabé uno último donde hablaba acerca de Cortázar el hombre. Cortázar amó a su última esposa y viajó con ella. De hecho, escribió una novela muy interesante de estos viajes, la escribió. Y después de la muerte de su mujer,
él cayó pues en una tristeza ya muy profunda, aparte ya era un hombre grande, pero ahí aprendemos de que él finalmente era una persona, como comentó el productor, igual que cada uno de nosotros. Regresemos al tema de las cartas y de lo que se encontró en un mueble que encontraron, una gaveta, mencionan. En esta cómoda se encontró un guión radiofónico, 2 novelas, 2 obras de teatro, 3 traducciones, 32 relatos, una 50 de documentos de difícil clasificación genérica, 63 poemas o poemarios, 122 cuadernos, borradores u hojas sueltas, 157 artículos y cerca de 1 millar de cartas. Aurora, su primer mujer, rastreó las cartas que obtuvo en 2000 de la viuda del pintor argentino Eduardo Jonquieres, que son estas cartas de las que quieren hacer este libro. Gran amigo de Cortázar, que se quedó en Buenos Aires cuando Julio asumió la aventura de saltar el charco para huir de la monotonía provinciana de Buenos Aires y adentrarse en el asombro de París. ¿Qué podemos decir de Julio Cortázar? Julio Cortázar como persona era sorprendente y él mismo estaba sorprendido de la vida. Les invito a buscarlo en algunas de las entrevistas que existen en YouTube sobre él, que son muchas. Les invito también a escuchar un disco que él grabó y que publican en YouTube, en donde él nos habla acerca de su concepto de la poesía, de los autores, de que a él no le agradaba el tema de ser serio en las entrevistas, sino que él consideraba que era importante poder conversar, poder platicar. Y también su punto de vista acerca de su propia voz, de su forma, porque van a notar algo interesante en Cortázar, tenía una voz muy especial. ¿No lo ha escuchado, productor? Claro. Así es, amigos. En estas cartas que él escribió a los Jonquieres, Cortázar habla de los cronopios y de cómo empiezan a existir en su vida. Él comenta a María, la esposa de Jonquieres, me han nacido unos bichos que se llaman cronopios. Y le envía copia de una de las historias que serían parte de Cronopios y Famas, que ya lo conocemos. Él inclusive, como comentamos, dedica su libro Rayuela a Mariana y a Eduardo Jonquieres. Este libro me parece que salió porque esta nota es de 2010. Por ahí yo leí algo sobre ese libro. No sé si tenga que ver con los viajes que hicieron la señora Dunlop, su última mujer, y Julio. Pero es muy interesante y como nos damos cuenta, Julio Cortázar nació para escribir. Él escribía como quien respira, ¿no? O sea, para él escribir era necesario, indispensable. No tuvo hijos. Era un hombre enorme. Era alguien muy especial dentro de su concepción de la vida y de las cosas. Y como comentábamos el productor y yo, ¿no? Podemos entender que él mismo, después de que muere su mujer, que inclusive era, como comentábamos, mucho más joven que él, pues ¿quién quiere vivir solo, no? ¿Quién quiere vivir o buscar a alguien más? ¿A quién busco? Ya no hay a quién más buscar, ¿no? Entonces, eso lo comentábamos en el programa especial de Cortázar, El Hombre, ¿no? Porque de repente se nos olvida, idealizamos a los artistas y creemos que son seres mágicos, especiales, diferentes. No, de repente hay unos que son muy canijos. Picasso es un ejemplo de eso, ¿no? Picasso era un tipo misógino, celoso, cabrón, golpeador. Entonces era muy posesivo, ¿no? Con sus mujeres. Y sin embargo, pues yo no puedo dejar de admirarlo, lo admiro profundamente, ¿no? Y de hecho hemos hecho algunas cosas en Ellen sobre Picasso, ¿no? Influenciados por su arte. Productor, ¿qué puede decirnos para cerrar este programa? Rayuela crece como un río. Rayuela se transforma en cada mente de cada lector, donde aparece Julio, intangible, inacible, intemporal, con esa seducción del mundo y con esa mirada que seduce a los demás. Es un libro que se puede disfrutar de tantas maneras que sería imposible no disfrutarlo. De hecho, Julio sentía un afecto especial por México,
escribió algunas cosas dirigidas al público mexicano, creyendo que esos temas eran de acá. Eso es bien interesante. Les voy a dejar la liga para que vean algunos de los textos al respecto y me darán su opinión. Me agradaría mucho saber qué piensan ustedes. Amigos, un abrazo muy grande. Yo soy Claudia Contreras. Por aquí andaba el productor y pues nos dará gusto que nos aporten dejándonos algún comentario en @pieladentro, en @oscos en Twitter, en nuestros correos oscos@gmail.com, pieladentro@gmail.com y en el blog. El blog se actualiza de lunes a viernes. Esto es así. Amigos, pásensela bonito. Productor, manda un saludo. Chau, chau. Un beso muy grande. Hasta la próxima. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocaplumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, Perlinos y Márulos, temblaba el Troc, se vencían las Marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.